Annie Cornwell estaba fuera de sí cuando Albert le dio la noticia de la inminente boda de Candy. Por años, Annie había soñado con la alucinante cena y el baile que prepararía para una ocasión tan maravillosa. Había planeado que fuera tan grande como para humillar a todos aquellos que alguna vez habían hecho a Candy objeto de su escarnio por el simple pecado de ser huérfana. Ahora, debía abortar esos planes. Era propio de Candy llegar con la idea inimaginable de casarse en la capilla del hogar de Pony con solo unos cuantos invitados, sin flores, sin tiempo para conseguir un vestido deslumbrante hecho a la medida y ni hablar de una recepción decente. Eso había sido suficiente para contrariar a Annie, pero encima de todo, Albert había evadido la tarea de decirle a Archie, pidiéndole a ella que lo hiciera en su lugar. Estaré muy ocupado encargándome de decirle a la tía Elroy. Además, tú eres su esposa. Estoy seguro que nadie podía cumplir la encomienda mejor que tú. Habían sido las palabras de Albert. Decir que Archie no iba a recibir bien las noticias era, por mucho, subestimar las cosas. Annie temía el momento en que tuviera que revelarle la noticia, pero sabiendo que no había manera de evitar la amarga escena, decidió hacerlo justo después de Navidad. Esa noche, después de acostar al pequeño Steer, Annie le propuso a su marido pasar algo de tiempo en el salón de música. A Archie, que siempre disfrutaba escuchar a su mujer tocar el piano, le gustó la idea. La joven tocó un par de movimientos mientras Archibald leía un libro sentado cómodamente cerca de la chimenea. Internamente, ella repasó su estrategia, haciendo lo posible por pulirla. Estaba convencida que si usaba el acercamiento correcto, el golpe iba a ser un poco menos impactante. Cuando terminó la última nota del movimiento del concierto que estaba tocando, la joven dejó el piano para sentarse en el canapé al lado de su esposo. Tomó una caja grande de madera y un libro decorado hermosamente que había dejado en una mesa cercana. Después, abrió la caja sacando un buen número de fotografías viejas, con la clara intención de ordenarlas. Puso el libro, que era un álbum fotográfico, sobre el canapé, y empezó a poner un par de fotos de la caja en una página en blanco. Distraídamente, Annie aclaró su garganta, para distraer la atención de Archibald del libro. El joven levantó la vista de la página que estaba leyendo y observó a su esposa aparentemente absorta en la tarea. «Mira esta fotografía, Archie», lo invitó cuando vio que ella había captado su atención. «¿Te acuerdas cuándo la tomamos?» Archie miró la fotografía, inclinando la cabeza para verla mejor. Sus ojos sonrieron ante el recuerdo. «Claro, querida. Estábamos en el zoológico en Londres. El tío Albert trabajaba ahí y Candy nos llevó en un domingo libre, cuando nos dejaban salir de la cárcel», dijo riéndose. «Claro, ya me acordé», se unió ella, actuando su papel lo mejor que podía. Había un hombre con una cámara tomando fotografías en el parque. ¿No fui yo la que propuso tomar una foto en grupo? Sí, Annie, creo que fue tu idea, acordó él. ¿Y entonces, por qué no sale Candy en la foto?, preguntó fingiendo ignorancia. Archie puso los ojos en blanco y frunció los labios disgustado. Debió de haber estado con ese molesto inglés, en alguna parte del parque, comentó secamente. Annie levantó las cejas, dijo una plegaria en su interior. ¿Alguna vez dejarás de odiarlo, Archie? Han pasado años y, de hecho, si evalúas los hechos objetivamente, Terry nunca hizo nada tan malo como para merecer tu odio. Archie miró a Annie estupefacto, al sacar ella ese tema. Quiero decir, continuó Annie, viendo que Archie se quedaba callado. Todas tus peleas con él en la escuela fueron provocadas siempre por las cosas más infantiles. Eres un adulto ahora, ¿no? ¿Por qué guardar rencor por tanto tiempo? Annie, me asombras, cariño, respondió Archie visiblemente molesto. Sabes perfectamente que hice las paces con él en el colegio, por lo menos por el bien de Candy y Steer. Lo que no puedo perdonarle es haber lastimado después a Candy. Por Dios, Annie, ¿ya olvidaste que la abandonó? Eso no es verdad, Archie.
Ya te he dicho cómo sucedieron las cosas. Terrence nunca votó a Candy. Su rompimiento fue de mutuo acuerdo. Nunca he aprobado su decisión, pero no lo puedes culpar solo a él. Estoy segura que estaba tan lastimado como ella. Creo que hemos hablado de esto en el pasado, Annie. Contestó el hombre de mala manera, dándose cuenta que su mujer no comprendía su punto de vista. Cuando un chico rompe con una chica porque pretende darle su palabra de matrimonio a otra mujer, para mí eso es abandonarla. Conozco muy bien la historia del accidente. La señorita Marlowe salvándolo, perdiendo la pierna y todo ese embrollo y, créeme, no estoy impresionado. Él debió de haber encontrado otra salida. Dios sabe que yo la hubiera encontrado si hubiera estado en su lugar. Tenía una joya de mujer en sus manos y fue lo bastante estúpido para dejarla ir y herirla. Cada vez que recuerdo el día en que los hombres de la estación de trenes trajeron a Candy a esta casa, desmayada y pálida por la fiebre, quiero golpear su cara de niño bonito hasta que ni siquiera su madre pueda reconocerlo. ¿Ya olvidaste lo difícil que fue para Candy después de todo eso? ¿Cómo perdió peso y su sonrisa por años? Pero Archie, cariño, dijo Annie usando su tono más dulce y poniendo una mano en su hombro, tratando de apaciguar su furia. Candy ciertamente se recuperó después de eso, y estoy segura que no le guarda rencor a Terrence, porque tú sí. Candy es una santa, pero yo no. Además, no necesito perdonarlo. Felizmente, el canalla está fuera de nuestras vidas para siempre. Como te dije el otro día, Candy se libró por poco y me alegro por ella, dijo a modo de conclusión, y haciéndolo, tomó de nuevo su libro con toda la intención de reanudar la lectura y olvidarse del exasperante tema de Granchester. ¿Y si de pronto él estuviera de vuelta en nuestras vidas, Archie? ¿Qué harías? Dejó caer Annie tímidamente. Por Dios, Annie, no quiero responder esa clase de pregunta hipotética. El hombre nunca regresará a nuestras vidas. Punto. De hecho, ni siquiera le importa. Es libre y está vivo en este mundo y anda por ahí seduciendo a otras mujeres. ¿No te acuerdas de la foto de los periódicos el otro día? Diría que nuestra Candy y toda la familia estamos seguros que nunca tendremos que lidiar de nuevo con su desagradable presencia. Archie, ¿y si la mujer en el periódico hubiera sido Candy? Escupió Annie, sabiendo que lo peor estaba por venir. Esta vez Archibald miró a su mujer como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Los engranajes de su cabeza comenzaron a girar, dándose cuenta hacia dónde se dirigía la conversación desde el principio. Se levantó de su asiento, caminó hacia el piano, después hacia la chimenea mientras frotaba su frente, y de regreso hacia su esposa. Abrió la boca, pero no salió ni una sola palabra por un rato. Annie estaba ahí, con los ojos fijos en la alfombra y las manos juntas en las rodillas, esperando el inevitable arranque de ira que se avecinaba. «Seguramente estás bromeando, ¿verdad, Annie?», preguntó Archie, incapaz de darle crédito a las implicaciones de su esposa. Pero el silencio de Annie dijo más que sus palabras. «Dios santo, ¿en verdad era Candy? ¿Con él?», gritó finalmente completamente fuera de sí. «Eso no puede ser cierto. ¿Se ha vuelto loca? ¿Cómo ocurrió esto?». Él fue el que la contactó de nuevo cuando había terminado su tiempo de luto. Empezó Annie sin ver a su marido. Después provocó un encuentro durante su gira este otoño, y parece que sus sentimientos no han cambiado. «Eso es imposible. ¿Por qué no me dijiste esto antes, Annie? ¿Por qué me lo escondiste? Si lo hubiera sabido, lo habría evitado», escupió él, y cada segundo levantaba más la voz y su furia crecía. «¿Lo hubieras hecho, Archie?», lo interrumpió Annie, reuniendo el valor para contradecir a su marido. «¿Honestamente piensas que podrías haber evitado que el corazón de Candy amara a Terrence? ¿Pudiste hacerlo en Londres?». Archie estaba sin palabras. Sus labios estaban presionados con frustración y rabia. Odiaba admitir que Annie tenía razón. Nadie podía detener a Candy cuando fijaba la mente o el corazón en algo. «Se han amado todos estos años a pesar de las circunstancias», continuó Annie. «Cuando todos nosotros pensamos que su amor estaba muerto y olvidado, aún se continuaban amando a distancia. ¿No puedes sentirte conmovido ante un amor tan duradero y leal, Archie?
Por favor, trata de ser razonable. Tonterías, se resistió Archie. Es un maldito oportunista. No le permitiré ir más lejos con ella. Archie, no hay nada que puedas hacer respecto a esto. Albert ya aceptó la petición de Terrence de la mano de Candy en matrimonio. ¿Todos se han vuelto locos? ¿Y desde cuándo conspiran a mis espaldas para proteger a ese canalla bueno para nada?, gritó él. Desde que elegiste ser tan irracional, explotó Annie, levantándose abruptamente. Te hubiera dicho desde el principio, pero siempre te mostrabas tan cortante respecto a Terrence cada vez que se tocaba el tema, que estaba segura que acabarías haciendo un berrinche como este cuando te enteraras. Entonces habrías discutido con Candy y ella te hubiera dicho que te alejaras y yo me hubiera sentido terriblemente mal de verlos a los dos peleados. ¿Sabes cuánto odio el conflicto? O aún peor, podrías haber llegado a confrontarlo a él. Y no es un hombre para meterse con él. Tenía miedo por ti. Archie estaba sorprendido por la reacción y las palabras de Annie. No era del tipo de persona que levantara la voz y ahora le estaba prácticamente gritando. Pero ahora me doy por vencida, continuó ella. Si quieres seguir jugando al tonto, allá tú. Terrence y Candy llegarán en 2 días y se quedarán aquí para la noche de Año Nuevo. Se casarán en enero, así que mejor te acostumbras a la idea y tratas de comportarte civilizadamente por una vez, o armas una escena y tendrás a todos, incluyéndome, en contra tuya. Antes de que Archie pudiera objetar las palabras de Annie, la joven salió llorando. Dejó a Archibald solo en el salón de música, enfurruñado y maldiciendo a todo el árbol genealógico de Terrence. Annie estaba sentada en su habitación, aún sollozando en silencio tras la pelea con su esposo. Sabía que podía haber sido peor. Por ejemplo, si el mismo incidente hubiera ocurrido 7 años antes, cuando aún no estaban casados, la reacción sobreprotectora de Archie hacia Candy la hubiera herido profundamente. Se hubiera vuelto loca de celos, y vaya si hubiera tenido razones para estarlo. Afortunadamente, las cosas habían cambiado mucho para ella los últimos 10 años. Annie no estaba ciega, sabía que la personalidad efervescente y la belleza de Candy habían despertado al hombre en Archie cuando aún era un niño. Más aún, Annie estaba convencida que los sentimientos de Archie habían pasado de ser una ilusión pasajera a una pasión más complicada cuando su primo e incluso su propio hermano habían participado. Todos ellos igualmente encantados por la misma chica. Para empeorar las cosas, la fuerza de esa temprana atracción había crecido gracias a la interacción diaria a la que estuvieron obligados desde la adopción de Candy. Con ojos más maduros, Annie podía darse cuenta cómo había sido verdaderamente imprudente poner a 3 chicos que estaban despertando a la masculinidad bajo el mismo techo con una chica a la cual se sentían fuertemente atraídos. Si no hubiera sido por la buena naturaleza de los chicos y el afecto leal que se tenían entre ellos, las cosas pudieron haber salido muy mal. Annie admiraba a Archie y a Steer por su actitud caballerosa a tan temprana edad. Habían aceptado estoicamente la decisión de Candy. Para bien de Anthony y ella, se habían retirado con una madurez que envidiarían muchos hombres adultos. No obstante, sus corazones no habían resultado ilesos en el proceso. Lo que había sido una atracción adolescente se convirtió en una pasión melancólica y reprimida. Siendo mayor y siempre más sereno que su hermano, Alistair había aceptado la situación más cortésmente. Archie la sufrió con mayor profundidad, especialmente cuando Candy continuó ignorando sus sentimientos tras la muerte de Anthony. En medio de todo esto, Terrence y la misma Annie habían entrado en escena, enredando inconscientemente más el problema. La atracción entre Terrence y Candice había sido inusitadamente fuerte desde el inicio y evidente para todo el mundo. Habría sido imposible evitarlo. Esa clase de sentimientos es incontrolable y dura toda la vida. Una vez que se ha encendido, nadie puede hacer algo por apagarlo. Annie lo había visto. Archie no. Su corazón se había resistido.
luchando con todas sus fuerzas para conservar su amor no correspondido. De cierta manera, el nexo de Annie hacia Archie había sido de una fuerza similar. No obstante, a los 26 años, Annie podía ver sus sentimientos hacia Archie a los 15 años como inmaduros y egoístas, pero ciertamente no menos fuertes. Fue su fuerza interior lo que le permitió esperar un cambio en el corazón de Archie, sin importar los años y las circunstancias. Con el paso del tiempo, Annie se había preguntado cómo habría reaccionado si Candy hubiera correspondido a los sentimientos de Archie. ¿Hubiera tenido ella el valor de hacerse a un lado como lo había hecho Archie por Anthony? ¿Su amor por Candy y Archie habría alcanzado ese grado de generosidad? Annie se conocía bien y tenía buenas razones para creer que no lo habría hecho. No se sentía orgullosa de esa debilidad. No obstante, sus defectos no evitaron que comprendiera que esa falta de generosidad era perversa, especialmente cuando se llevaba al extremo de separar dos almas que se amaban. Por tanto, claramente había considerado diabólica e ilegítima la intervención de Susana en las vidas de Terrence y Candy. Annie estaba agradecida de no haberse encontrado nunca en una situación similar entre Candy y Archie. Visto en perspectiva, su historia con Archie había sido mucho más afortunada. Habían tenido una relación por 6 años cuando finalmente se casaron en 1919. En todo ese tiempo, los sentimientos de Archie por Candy habían cedido. Había sido una transformación lenta, difícil de percibir, incluso para los ojos vigilantes de Annie. Archie no recibió una señal por parte de Candy. Nunca sintió ser el único dueño de esa particular sonrisa de ella. Así que, casi imperceptiblemente, sus tiernos sentimientos por ella cambiaron. Después, cuando formalmente anunció su compromiso con Annie, tuvo que enfrentar una gran oposición para llevarla finalmente al altar. Las objeciones habían sido tan fuertes que, de no haber sido por el decidido respaldo de Albert, Annie y Archie hubieran tenido que fugarse. En ese tiempo, Archie estaba estudiando administración en Harvard. Habían estado separados por más de 6 meses, y Archie había descubierto que la distancia alteraba y profundizaba su corazón. Sin querer esperar por más tiempo, le había propuesto matrimonio un año antes de terminar la carrera. La noticia no fue bien recibida por los Andry. Como suele suceder en esos casos, la oposición de la familia había terminado por crear un lazo más fuerte e íntimo entre los dos, y Annie estaba agradecida por eso. En su mente y corazón, esos tiempos difíciles se habían convertido en los recuerdos más entrañables de su propia historia de amor. Habían tratado primero de anunciar su intención de casarse cuando Albert estaba fuera en uno de sus viajes de negocios, pero la familia no lo había aceptado. Ella recordaba que la tía Elroy había prohibido a Archie visitar a su prometida, y los Britter, ofendidos por tal humillación pública, fueron inflexibles en no promover la relación entre Cornwell y su hija. Aún así, Archie la continuó viendo en secreto, viajando desde Cambridge casi todos los fines de semana, reafirmándole que nada podría detenerlo para convertirla en su esposa. Annie recordó que en una de esas ocasiones, Archie le dijo por primera vez que la amaba y sus palabras habían sido sinceras. Albert regresó de su viaje y arregló todo para que pudieran casarse como lo deseaban. Una vez casados, Annie y Archie habían descubierto los misterios del amor físico. Esta nueva intimidad eventualmente los había unido llevándolos a un nivel más alto. Finalmente, su incursión en la paternidad los había acercado tanto como debe ser entre marido y mujer. El amor paciente de Annie, que había crecido en profundidad y perdido egoísmo, había ganado finalmente el corazón de Archie. A pesar de esas grandes victorias, Annie sabía que para Archie, Candy siempre sería un punto débil. Ella había sido su primer amor y ambos compartían recuerdos de los idílicos días en los que vivieron juntos como familia.
aunque hubiera sido por poco tiempo. También habían llorado juntos la pérdida de sus seres amados, y normalmente ese tipo de cosas crean lazos tan fuertes como los de la sangre. Nadie podía borrar eso, aún intentándolo. Para resumir, el afecto de Archie hacia Candy se había transformado, cambiando en el tipo de amor, pero sin perder profundidad. De cierta manera, los sentimientos actuales de Archie por ella parecían los de un hermano posesivo, sobreprotector y exageradamente pendiente de su bienestar. Annie recordó que él siempre se había opuesto a sus planes de encontrarle pareja a Candy. A los ojos de Archie, ningún pretendiente parecía lo suficientemente bueno para su queridísima Candy. A todos les faltaba algo, ya fuera dinero, linaje, carácter, buena educación o temperamento. Pero en opinión de Archie, cualquiera de esos candidatos imperfectos hubiera sido 1,000 millones de veces preferible que el indignante Terrence Graham Granchester. Creía firmemente que Terrence había sido el único responsable de los sufrimientos de Candy en el pasado. Desafortunadamente, ese era el hombre que Candy había elegido. Este hecho colocaba a Annie a mitad de una situación que siempre había temido: el conflicto abierto entre los sentimientos de sus seres más queridos. Sin embargo, por primera vez en su vida, estaba decidida. Apoyaría a Candy en esto, incluso contra su queridísimo esposo. Esta vez no le iba a fallar a Candy. Le debía por lo menos esta prueba de lealtad. Annie suspiró de nuevo, secando la última lágrima con su pañuelo húmedo. Cuando se abrió la puerta de su recámara, su esposo entró y encendió las luces. Se acercó a ella. Annie sintió su presencia, pero no levantó la vista para verlo. Sus pasos sonaban pesados y cansados. El joven se paró frente a ella, viendo a su esposa con expresión vacía por un momento. Después, se arrodilló a sus pies, colocando cada mano en los descansabrazos de la silla de Annie. «Perdóname, cariño, te acusé injustamente», dijo él arrepentido, sus ojos buscando ansiosamente los de ella. Annie finalmente lo miró. Sus ojos castaños estaban tan hinchados y rojos como los de ella. Ella pensó que no lo había visto tan descompuesto en un largo tiempo. Su corazón se encogió y sus manos fueron inmediatamente a sus mejillas. «Está bien, Archie. Entiendo cómo te sentiste. Amo a Candy tanto como tú», susurró ella. Aún dudosa, añadió: «Pero créeme, no hay razón para temer. Candy estará bien con Terrence». El rostro de Archie se nubló. Podía haberse arrepentido de su reacción explosiva, pero su opinión sobre Terrence se mantenía intacta. «Desearía sentir lo mismo que tú. Es solo que no confío en él», respondió. Annie entendió que las guerras no se ganan en una sola batalla. Sonrió tímidamente mientras acariciaba tiernamente el guapo rostro de su esposo. «Lo sé, Archie, pero Candy es una mujer adulta y una especialmente independiente en esas cuestiones. ¿Crees que se molestaría en complacernos al elegir esposo?» Archie negó con la cabeza y suspiró profundamente. «Entonces, por lo menos podemos tratar de dar la bienvenida a Terrence apropiadamente, como corresponde al futuro marido de Candy», se atrevió a preguntar, sabiendo que tal vez había llegado muy lejos. Annie le advirtió con los ojos brillando con necia determinación: «Solo puedo prometer que seré educado. Tienes mi palabra. Pero no puedo fingir que me emociona que se lleve a mi prima con él, como si la mereciera. Además, si da un paso en falso que pueda herir a Candy, uno solo, lo pagará caro». «Eso no sucederá, Archie, ya lo verás», contestó Annie levantándose y guiando a Archie para que hiciera lo mismo. «Todo estará bien», finalizó, recargando la cabeza en el pecho de su esposo. En su interior, rezó para que los jóvenes de cabeza caliente pudieran aparentar civilidad, solo por el bien de Candy. Los novios llegaron a Chicago la mañana del 28 de diciembre. Como siempre, George Johnson los recibió en la estación con su característica amabilidad silenciosa. Albert le había contado la versión resumida de la historia, pero ahora, al ver a la joven,
George podía llenar los vacíos que su patrón había dejado en blanco. Desde que Candy bajó del tren, Johnson observó la extraordinaria transformación en la conducta de la joven. Si normalmente era alegre, ahora estaba radiante. Si siempre había sido una chica bonita, ahora se veía deslumbrante. Si había sido una tormenta, ahora era un torbellino. Y el responsable de estos cambios era este joven más bien duro que caminaba a su lado. George tuvo un extraño sentimiento de déjà vu. El viaje a la mansión Andry no había sido aburrido. George siempre había sido del tipo callado y Terrence nunca había sido locuaz con extraños. Pero Candy habló la mayor parte del tiempo, convirtiéndose en el puente entre sus dos acompañantes. Al final había sido posible entablar conversación y en cierto momento incluso una breve sonrisa había aparecido en el rostro de su prometido. Cuando finalmente llegaron a la casa, Albert ya los estaba esperando junto a los Cornwell en el vestíbulo. Curiosamente, antes de que pudieran intercambiar saludos, el pequeño Alistair se lanzó a los brazos de Terris antes incluso de notar a Candy. «Tío G, estás aquí», chilló el niño alegremente. «¿Viniste a jugar conmigo?» Candy y Albert rieron abiertamente, y algo en sus caras sonrientes les hizo parecer más que nunca hermanos. Annie sonrió tenuemente como acostumbraba, y los ojos de Archie se salieron de sus órbitas. A continuación, miró interrogante a su esposa. «Estier lo conoció en el hogar de Pony», murmuró ella. Archie no contestó, pero no pudo reprimir su disgusto. Una cosa era que su prima predilecta estuviera involucrada románticamente con un hombre que no le gustaba, pero que su propio hijo interactuara con dicho hombre, sin su conocimiento, era demasiado para soportar. Afortunadamente los demás no notaron nada fuera de lugar, ya que Albert estaba ocupado abrazando a su viejo amigo, feliz en su interior de recibirlo en su hogar. Enseguida, Terrence volteó a ver a Annie. «Es un placer volver a verla, señora Cornwell», saludó besando la mano de Annie con un ligero toque, sus ojos mirándola con mudo agradecimiento. «El placer es mío, y el nombre es Annie», contestó ella. Reconociendo con una inclinación la apertura de Annie para dirigirse a ella en un tono más informal, Terrence se movió ligeramente para saludar a su esposo. Sabía perfectamente que no podía esperar la misma amabilidad del padre como la había recibido del hijo. «Ha pasado mucho tiempo, Cornwell», dijo el invitado tendiéndole la mano a Archibald. «Me alegra encontrarte tan bien». «Gracias. Espero que haya tenido un buen viaje, Granchester», contestó Archie fríamente dirigiéndose a Terrence con reservas. «Oh, sí, lo tuvimos», intervino Candy abrazando brevemente a su primo. «De hecho, un viaje maravilloso, considerando especialmente la ventisca de la semana pasada. Ahora, por amor de Dios, chicos, ¿podrían alimentar a este par de viajeros muertos de hambre? Está bien, pero debes prometer que no te comerás el postre antes de que terminemos el primer platillo». Intervino Albert con afecto, colocando su mano en el hombro de Candy. «¿Vas a empezar ahora, Bert? Ciertamente estás malinterpretando los acontecimientos de nuestra última cena. ¿Qué pensará Terry de mí?», dijo en broma. «Solo que mi dama es una golosa, pero eso lo sé desde hace mucho tiempo», dijo el hombre en cuestión, guiñándole el ojo. Candy hizo un puchero y le lanzó un beso a su prometido. Y después, enganchando una mano al brazo de Albert y la otra en el de Terrence, dirigió a la comitiva hacia el comedor. Detrás, Archie lo siguió, cargando posesivamente a Alistair. En su interior, se encogía cada vez que Candy lanzaba una cariñosa mirada hacia Terrence, y se preguntaba cuánto podría soportar en una sola tarde.